Muy bien, recta final de este programa recibiendo a una amiga de la casa, socia. Sí. Socia en este crimen. Socia de gelatina. Socia de gelatina. Sí. No quiero presentarla justamente sin antes recordarles que este medio se sostiene principalmente por la gente que nos banca. Además de las marcas, por supuesto, pero la gente siempre está firme desde el día 1 y hasta el último. Así que si les parece importante que esto siga existiendo y que siga creciendo, entran a gelatina.com.ar y escanean el QR que figura en pantalla, porque secciones como la fábrica de jingles, por ejemplo, hacen que la gente quiera ir a votar. Algo que no está pasando. Ofelia Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué ¿Te tal? gustó el pie? Sí, no sé, quería primero también aparte charlar más como más tranqui. De cómo antes estamos. De arrancar. De cómo sí. estamos. ¿Cómo estás, Ofelia? Además Bien. de muy bien de look, muy linda. Sí, gracias. Sí, la verdad que sí. Gracias. ¿Cómo venís? ¿Cómo ven tus estudios? Ay, qué bueno, como que yo lo iba a decir sin que me des el pie, pero es como que me hiciste poder lucirme. A ver, No, chicos, me saqué 2.10 ¿2 en qué? en filosofía y en historia general. ¿10 y 10? 10 y 10. Mis De- primeros 2 parciales. Te felicito, Ofelia. La verdad que no Estoy me súper sorprende. feliz. No me sorprende. Estudié muchísimo. Bien. Buah. Entonces vine de muy buen humor. Después en el medio pasaron cosas con el tráfico medio raras, me asusté y después estuve de buen humor de vuelta. Bien, perfecto. O sea que te sacaste 2 10. Sí. Una promedio traga, sos 10 una de- traga, sos una traga. Pero nunca fui. Bueno, ahora Entonces lo es como sos. algo nuevo. Bueno, Bien, ¿qué estás estudiando? Ciencia política. Perfecto. Sorpresa. Bárbaro. En un SAM, aviso. Bien. Bueno. ¿Les mandamos un saludo a tus compañeros? Sí. Obvio. ¿Cómo no? Y a los profes. ¿Y cuándo seguís rindiendo? No seas chupamedias. ¿Cuándo seguís rindiendo? Creo que en 2-3 semanas tengo otra tanda Bueno, no de te hagas la parciales. cancherita tampoco. Creo que... Es que no, la verdad es que a esta semana llegué como muy repentinamente y llegué. Por suerte no tenía columnas esta semana. Bien. O cosas lindas. Igual podés ordenar la fecha. Imagínate que... Sí. ¿Qué te vamos a decir? Es verdad, los tengo muy de hijos ustedes. Querida Ofelia Eh, Fernández, estuviste pensando y estuviste reflexionando y te surgieron Sí. preguntas, interrogantes y algunas hipótesis con respecto a la baja participación que estuvo viendo en las elecciones provinciales este año, que tuvo la última en la Ciudad de Buenos Aires Sí. y que ya habíamos visto algo similar Sí. en Salta, en San Luis, en Chaco. ¿Dónde más? Santa Fe, Santa Fe, bueno, Buenos Aires. correcto. Se ve que me pone como contenta el tema porque en mi machete, o sea, en el documento que armé, puse columna gelatina, ausentismo. Bárbaro. Como, ausentismo. Bien, perfecto. ¿A qué se lo adjudicás? ¿Qué estuviste pensando? Sí. ¿Qué viste de estas elecciones? No, primero para pensar, antes que poner sobre la mesa lo que yo vine pensando o lo que traje, un poco recorrer las variables que aparecieron primero en la discusión pública, sobre todo de parte de la dirigencia, digamos, las explicaciones, teorías dirigenciales, que siento que están muy ligadas como al cuidado de la propia autoestima, de la propia política. Ok, nosotros no tenemos Eh, nada que ver, digamos, esa línea. No, ni siquiera, sino como descifrar, darle, como hacer una caracterización de ese silencio, digamos, electoral. Son conjeturas de que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje claro, deliberado, ya sea de castigo, de venganza. Razones del no voto que le dan aún mucha centralidad, digamos, a esa discusión. Y yo creo que es hasta un poco menos, ¿viste? Que ni siquiera es como no hay una lucubración tan consciente. No hay en esa, para mí, en ese ausentismo, un mensaje tan consciente, o digo, tan directo a la política, sino justamente un no mensaje, una no interlocución. No es tipo, voy a manifestar mi descontento. Mira, no político, lle- te voy a explicar. Es tipo, No sé, no me sé qué me importa. estás convocando. Vamos ahora a desarrollar un poco mejor esta sensación, pero creo que en el marco como de lo primero que quiero marcar es que yo considero que hay una interlocución, hay un diálogo entre la sociedad y la política que está roto hace ya un rato, que hay un diálogo, una interlocución entre el peronismo y la sociedad que está todavía más roto, eso es una caracterización personal, subjetiva, y que hay en el desarrollo como de, o en este caso, sobre todo en un año legislativo, en el calendario electoral, en el proceso electoral, hay una manifestación de muchos problemas o muchas cosas, pero sobre todo para mí una matriz psicológica. O sea, hay una desesperación del sistema político por recuperar la atención y se intenta recuperar esa atención de manera muy forzada, digamos, imponiéndole a la ciudadanía una constancia en la discusión electoral. Tenés que votar hoy y mañana y pasado y pasado. Digo, hay elecciones todo el tiempo, una elección tras otra, campaña, elección, una desesperación por mostrar esa centralidad, por mostrar que se está disputando un poder, Claro. que como se está disputando, existe y es validado. Y ella ya no te quiere.
No, sí, y no solo eso, sino que te quiere cada vez menos en ese aspecto, digamos, que ese intento por recomponer la relación no hace más que desgastarla. Sí. Estás hablando notoriamente más lento, lo cual se agradece. ¿Ah, sí? Sí, notoriamente. Hoy fui a visitar a mi abuela a la mañana y me dijo, qué buena que es ella, pero que hable un poco más despacio. Ay, Así que para mi y abuela. con lo que la quiero. Para mi abuela. ¿Cómo no hacerlo? Bien, perfecto, dale, A seguí, ella me y interesa. a Nikos Paca es súper Bárbaro, genial. perfecto. No, pero bueno, eso, que vuelvan a votar, que voten. Está todo dirigido a recuperar autoridad y autoestima en el sistema político y se produce el efecto contrario. Venía a revalidar mi estrategia. Sí. Y lo que termina pasando es eso, un cúmulo de desinterés, intrascendencia. Y sobre todo a mí como me produce una pregunta que es que digo, al sistema político no hay que recomponerlo en sí mismo, o porque sí. En tal caso lo que hay que recomponer son las razones o los ejes de mejoramiento de la vida, que son evidentemente urgentes, que delinean qué tipo de sistema político uno necesita, qué tipo de Estado uno necesita o qué tipo de funcionarios uno necesita. Si no está resuelta más bien esa pregunta, ¿cómo la política puede volver a transformar la vida? Al menos en el sentido que a nosotros nos interesa, discutir, poner el sistema político en la mesa y someterlo a un plebiscito que no es interesante para nadie, pues la política no ocupa ese rol transformador para mucha gente hoy por hoy, me parece que es un problema y un error. En eso me cruzó un tuit que me parecía copado traer, que me parecía interesante. Es esa mi bibliografía, un tuit. Está bien. Así como tengo un 10 en la facultad, yo leo de a tweets. Está perfecto. No, he leído mucho texto. Uno se llamaba Rosenblatt y se hacían muchos chistes. Yo veía en el curso como si fueses vos el que escribió ese texto. No fui yo, gente, no escribí ningún texto. Bueno. No, Martín Rodríguez me cruzó con un tuit que me pareció interesante que dice: qué hermoso vacío. Sí, Los lo que vi. no votaron construyeron un gran acto anónimo y sin huella personal. Un gesto sin identidad, sin selfie, de hacer vacío, al que todos, obvio, por izquierda, derecha, arriba y abajo, le irán a poner identidad, moñito, palabras y fracasarán. Es un afuera. Y me pareció interesante esta idea que es un afuera, precisamente. No sabemos qué fue, sabemos dónde no fue, digamos. No sabemos qué dirime necesariamente la vida de esas personas, en qué están rotas, en qué están bien, o en lo que sea. Sabemos que todo eso no se dirime en el ámbito de la política para mucha gente, al menos la mitad, un poquito menos de la mitad. Le mandamos un saludo grande a Eliseo del Canto y a toda la comunidad de Trinchera TV. Totalmente. Bien, no, lo estaba viendo en el chat. Bueno, prestame atención también a Te mí. estoy prestando total atención. Ok. Mismo me pareció interesante que, bueno, escuché como en los días posteriores a la elección una variable para analizar este ausentismo, que era el tema de las inundaciones, digamos, como diciendo que en el sentido literal podría tener sentido, gente que no pudo salir de su casa, ponerle para votar, sería como la idea, pero incluso si pensamos en otra cosa sobre eso mismo, digamos. Como la tragedia, digamos, o el malestar como componente que desincentiva la participación política, no es una obviedad. No necesariamente un proceso difícil, sea una tragedia, la precariedad de la vida o lo que sea, son desincentivos de la participación política. Quizás a veces todo lo incentivan, contrario, claro. Sí. Hubo muchas veces en donde esos contextos fueron una gran razón para participar políticamente, Claro. sea en un proceso electoral o en otra cosa. Para pero- sacar a los responsables de esta tragedia, por ejemplo. Exacto, Claro. para adjudicar responsabilidades y salidas posibles, digamos. ¿Quién puede reconocer mejor este problema? ¿Qué orientación política programática puede tener más que ver con este problema que yo tengo? ¿Qué relaciona, la posibilidad de encontrar en la política la transformación concreta de algo que te preocupa, ¿no? Ujú. Y eso ahora se naturaliza que no funciona así. Claro. Que los problemas que tenés están separados y disociados de la discusión política. Bien. Y la política no está siendo capaz de reconocer que eso no tiene que ver con un individualismo voluntario de la comunidad y el pueblo que compartimos, sino con una razón práctica de ineficiencia, digamos. No lo van a buscar ahí porque saben que no lo van a encontrar. No porque no quieran buscarlo. Uno se ensimisma en sus problemas y en sus quilombos por un momento epocal, cultural, pero también por una cuestión práctica, de experiencia tangible y reciente, que tampoco pareciera que ahí se procesan y codifican los problemas que a uno le preocupan. O sea, lo que vos decís es que, vamos a poner el caso concreto que pusiste, que es la inundación, no tiene por qué, de manera significativa, alejar a la gente del voto, sino que en muchos casos podría haber operado de forma contraria, que es acá gobiernan hace 30 años lo mismo, se me sigue inundando como hace 30 años la casa, voy a ir Por para que los que ejemplo. gobiernan no sigan. Muchas veces eso pasaba. Claro. Y hoy estamos frente a una total autogestión de los malestares, y no tiene que ver con un deseo para mí, sino como con un método de supervivencia en el marco de una política que no está resolviendo problemas, o no está sabiendo cómo hacerlo, o ni siquiera está pudiendo dar esas discusiones más que otras. Y eso me parece un buen pie a lo que quería hablar después de esto, que es
las internas mismo, hay, y para no, como para ponerlo en distintas versiones, pues podemos decirlo pensando en Jorge Macri, digamos, que no se quería pelear tanto con el gobierno nacional, o el quilombo que tiene la Libertad Avanza con el PRO, que da origen en algunos elementos a este desdoblamiento en la Ciudad de Buenos Aires, o la discusión de la provincia de Buenos Aires y el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Qué pasa con eso? En la incapacidad que demuestra la política para resolver sus problemas internos, no los programáticos, no los de horizonte, los internos, los de arquitectura electoral, de táctica, de listas, de nombres, cae de maduro y se genera un efecto muy directo en la sociedad que no van a poder resolver problemas más grosos que esos. Si hay todo un calendario electoral diseñado para tapar y mediar esas discusiones que no están pudiendo resolver y que son bastante específicas e inentendibles, ¿qué nos espera para hablar de temas un poco más grosos como puede ser justamente inundaciones, escuelas, Sí, la la infraestructura de un crisis hospital? habitacional. O sea, vos lo resumís como una forma de decir, no podés resolver tus problemas, vas a resolver los míos. Claro, Claro. tal cual. Y en la versión, y en lo público que hace el sistema político, esa dificultad, en lo pública que la hace, es como que sigue abonando a la naturalización de esa disociación entre política y transformación de la realidad, digamos. La política discute otra cosa. En este caso, parece... Y nos vamos a quemar un año discutiendo muchas de estas tensiones internas, interpartidarias, que algunas son importantes e interesantes cuando tienen un anclaje en la realidad, y otras son realmente difíciles o imposibles para involucrar al resto de la sociedad, básicamente, ¿no? Como son las que estamos escuchando últimamente. Por ejemplo. ¿Sabés de lo que hablo? No, digo que cuando... ¿Te comprometí? No, pero digo porque... Si la discusión es la de las listas, los nombres que encabezan, los espacios, cuánto para cada uno, ni siquiera el para qué, que implicaría cada uno o cada otro, sino como solo esa distribución. Bueno, no quiero ser repetitiva, pero se pone muy obvio que en quienes habitan esas discusiones no hay capacidad de evitar las demás, pues son más complejas, son más jodidas y son más urgentes. Y aparte uno supone que necesita que esas estén saldadas, ¿no? Sí. Porque sin una fuerza política articulada es imposible resolver ningún problema, que es un poco lo que pasó con el Frente de Todos, ¿no? Sí. Estamos discutiendo a ver si usa la lapicera o no usa la lapicera y en el medio el Fondo Monetario. Sí, y, o sea, mi sensación es que, y lo traigo en este caso vinculado al ausentismo y las elecciones, pues no es solamente el hartazgo con escuchar esas discusiones como las protagónicas en la prédica de los dirigentes, digamos. No es solamente el hecho de que escuchas a tus dirigentes hablar de eso todo el tiempo y te irrita. Es que el calendario electoral te obliga a ser parte de una discusión que no te importa. No, y acá me hago cargo porque creo que hablamos más nosotros y Perdón, cuando digo... ¿puedo pedir un vaso de agua? Bueno, que querida, ¿qué te consiga? pensás que sos, Susana Jiménez? Sí, toma. Es que hablo. Ah, no, acá hay. Acá hay. Es Aparte, soda. es No es no, agua, no, pero- no, es agua. Y es el Ah. agua más rica que hay porque es Siemens. No, y acá también, si hay lugar para una suerte de autocrítica, nosotros como comunicadores muchas veces seguimos atrás de la agenda que nos plantean los medios y creo que hablamos más nosotros de la interna que los propios dirigentes, porque también es una interna medio subterránea que no se manifiesta, no se expresa de una forma categórica porque no está dotada de sentido político. No se sabe realmente cuál es la discusión política. ¿No? A lo que algunos me responden, qué pelotudo, ¿cómo no sabés? Se está discutiendo la conducción. También es una discusión que le interesa principalmente a la política. No sé si al votante silvestre le interesa. Claro, pero a lo que la diferenciación que yo traía es porque cuando vos lo traducís a un calendario electoral, lo cual supone, bueno, en este caso una posición de las dos que había en esta interna, bueno, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, tenés, digo, me olvidé qué iba a decir, básicamente. No, bueno, eso, como que creo que es un calendario electoral que te obliga a ser parte de una discusión. Que cuando lo que dispone ese calendario electoral y la constancia de esas elecciones y la manera de dividirlas y la atención que cargan es algo que no tiene nada que ver con la realidad de nadie más que de la endogamia de la propia dirigencia, después te va a pasar que cuando pase esa elección, lo que vas a celebrar o lamentar no va a ser ni una victoria ni una derrota de las cuestiones materiales y urgentes de esa misma población. Va a ser la definición de una discusión sectaria, digamos, de una discusión... Tenía razón. Claro, la razón por la que van a estar más contentos o menos contentos es cómo ganan la microdiscusión, no va a ser cuál es el efecto, justamente, cuál es el efecto que va a tener un resultado electoral en la vida real de muchísima gente. O te da esa sensación, o al menos es lo que a mí me hace pensar. Pero para no trabarme tanto en este punto, pues quería sumar algunos otros elementos y en función de cómo vendí esta columna, que fue con
con el spot que lanzamos ayer. ¿Sabes que hay mucha gente que quizás nos está mirando y que no vio el spot porque o no frecuenta las redes sociales o justo ayer ponele que estaba haciendo otra cosa o el motivo que fuera? Sí, tienen derecho también. Tienen ¿verdad? derecho a hacer otra cosa, la verdad. Vamos a verlo. No nos vamos a poner tóxicos, pero por ahí lo puede ver en este momento. En las elecciones de este año, casi Lo la tenía en mitad la mano. de la gente no está yendo a votar. ¿Tendrá algo que ver con que la política se haya convertido en esto? Él es mi marido, él es team membrillo, yo team batata. Los debates no faltan en casa, pero nos amamos un montón. ¡Ey! Te conozco de candidata. Sí, Sí, gracias Eso por pasó todo lo real, que ¿eh? hiciste en el Congreso. es verdad que hice algunas cosas. Muchas gracias. Gracias. Hay un video real en el que una candidata le dicen de te Pampa. conozco de Por suerte, candidata. Estamos primeros en las encuestas. Cuartos en las encuestas. Primeros tal vez un día con tu voto. Odio a la pobreza, amo la educación. En estas elecciones, votame por favor. Es un mapa político. Claro. Me preguntan si soy Swiftie. Obvio que soy Swiftie. Necesitamos más policía y también necesitamos más plazas para tus perritos. ¿Ustedes qué piensan de esta diferencia y de bastante más? Vamos a hablar este miércoles en Las Sospechas de Ofelia, en Industria Nacional, en Gelatina. Nos vemos ahí. Así que vamos a hablar de esta decadencia, de esta parte puntual de la discusión. ¿Cuál es? Uno podría englobar en la comunicación, pero a mí no me gusta pensar que En la vine a hablar de la comunicación política en ese sentido, en Bien. esa acepción, sino de los espejos o las carencias que expone en la cuestión de fondo, en la esencia, en el contenido, en el programa. A ver. Y creo que va a ser más fácil, porque estoy medio enroscada, siento, en toda esta primera mitad. Acá creo que va a ser más fácil, más tangible. Bueno, en el medio de esta crisis de representación ya más o menos caracterizada, lo que se propone sobre todo son rebrandings, ¿no? Rebranding, por decirlo, por palabras del mundo más gerencial, relanzamiento de marca, ¿no? La idea de la identidad política hecha marca y la marca plausible a relanzarse, ¿no? Bien. En el caso incluso de nuestra propia fuerza política, en la Ciudad de Buenos Aires, esta idea de cambio el celeste por el verde, ¿no? Como el lugar en el que se habita como una idea de innovación o renovación. Es el sombrero de la Stacy Malibu. Ay, no ubico la refe. Sí, la Stacy Malibu, no me acuerdo el chiste del sombrero. Bien. La No nueva Stacy Malibu con un sombrero. La compré es la misma de siempre, pero tiene un sombrero. Increíble. No, que digo, ahí lo hablaba con Marcos, que está ahí escuchando. No, pero lo hablaba con Marcos y pensaba como, no terminé de encontrar bien la metáfora, pero ahora voy a intentar. Ay, ay, Que ay, es buscando esta metáforas en vivo. cosa de como una idea de armar el mejor producto, lo cual supone también además pensar la política como un mercado, digamos, que a mí ya eso no me interesa tanto, pero bueno, armar el mejor producto para finalmente un local al que nadie quiere ir realmente, o al que nadie, digo, vos vas al supermercado porque necesitas algo, ¿no? En general, tenés una necesidad que despierta el movimiento de ir al supermercado. Y sabés que en el supermercado vas a encontrar la Tal respuesta a tu cosa. necesidad, claro. ¿Pero qué necesitas hoy de la política? ¿Qué esperas hoy concretamente de la política? ¿Hago algo y pasa esta otra cosa? Y en ese sentido, con esa pregunta abierta y con... No para todos no hay respuestas para esa pregunta, pero para muchos sí. Y digo, ¿qué tantas respuestas ofrece la prioridad que tiene el marketing en el establecimiento de una identidad política justamente? No Digamos? entendí, a ver, repetímelo. No, que vos finalmente lo que le ofreces a una sociedad que ni siquiera sabe para qué ir a buscar algo en la política es un color. ¿Me explico lo que voy? Sé que es darle más entidad de lo que tiene, finalmente, pero creo que espeja una situación, ¿viste? En donde se naturaliza la presencia de los electores en el mercado electoral cuando ni siquiera hoy contamos con eso garantizado. Y se piensa entonces cómo ofrecer el mejor producto para una góndola que nadie recorre y nadie visita. Claro. Entonces creo que en definitiva, más que pensar los colores de lo que proponemos, es la idea fuerza que la convoque, que traiga y acerque a una persona a esa discusión. Entonces ahí el problema son las discusiones, no las formas, digamos. No el disfraz, no el envase. Y creo que ahí hay algo importante y no solo... uso los colores para hacer una autocrítica, digamos, pero para no como señalar necesariamente para afuera, pero como eso hay miles y en este spot que armamos hay un ejemplo. Está todo basado en casos reales. Sí, salvo uno, creo, que como que me pintó a mí hacer el chiste, pero en general sí, e incluso el de te conozco de candidata, como si fuese un lugar y en el que están filmando primero a la persona Claro. y después a la candidata, lo cual supone que justo había un camarógrafo con ese pibe que pasaba por la calle que justo se cruzó a Lula Levy. Pero bueno, Sí, y después le dice, ¿y del Centro de Estudiantes de Económicas? sí. Te conozco de candidata y no dice Centro de Estudiantes, dice como le dicen ellos, El no sé, sexo, algo no así, sé, sí, no sé. Sí, una tragedia. Bueno, Este asunto, digamos, o pensar algunos de estos ejes en la comunicación, lleva larga data, claro está.
Y yo armando esta columna me acordaba de un tuit que yo no subí finalmente. Así que hoy traje como... Vas a autocitar un tuit que no autocitar un tuit subiste. que no tuiteé. Está bien. Es ya un delirio maniático. Sí. Perfecto. Estoy totalmente corrida. Bárbaro. No, pero porque es del 2021, ¿no? Y como porque me servía para datar, digamos, ¿Y cómo mi tenés preocupación guardado un con el tuit que no tema. subiste, Ofelia? ¿Por qué me acuerdo de pasárselo a alguien, tipo, lo subo y que me diga no? Entonces fui a Ok. buscar ese chat. Ah, ¿Por qué ok. me acordaba? Porque tengo problemas de egomanía severos. Bien, perfecto. Que yo no tuiteé. Amigos, hasta yo me harto si la dirigencia política en redes sociales solo sube infinitas fotos de reuniones que no significan nada. Ah, no, eso es terrible. Comuniquen posiciones, ideas o procesos de organización porque en un momento donde vivir es difícil, parece que para ustedes solo es aburrido. Y a mí esto era una cuestión que me enervaba y fue antes de que termine de producirse el colapso material que significó el gobierno del Frente de Todos. Pero, digo, había una cuestión que era la constante comunicación de eso que nada significa, que ahora voy a desmenuzarlo para mí, qué significaba finalmente. Pero en eso que me encantó, como lo dije en ese tuit que no subí, no, en esta idea de que en un momento donde vivir es difícil, parece que para ustedes solo es aburrido, se me hace también un paralelismo con una situación que lo hago como desde un lugar compañero, no mala leche, pero con lo que pasó cuando se dio el resultado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Este fin de Con la semana. angustia con la que se recibe ese resultado en el escenario de la dirigencia, digamos, las caras muertas con las que se recibió ese resultado. Que por fuera de la caracterización política de ese resultado, hay un tema que es que en una sociedad que está absolutamente rota, ver a alguien roto por sacar 27 puntos en una elección es realmente irritante. Así como era irritante antes, incluso para mí, en una vida difícil, que lo que hagan me aburra. Creo que no es un momento para que un dirigente parezca atravesado vitalmente y como en un primer rasgo de humanidad rota y triste por salir segundos por 3 puntos y ganar 5 comunas nuevas. O sea, me pareció insólito de ver. Entiendo que en el momento a veces capaz no es fácil incorporar rápidamente una otra cosa, pero en un momento en el que está tan debilitada la capacidad de representación política, que vos expreses anímicamente una cosa que finalmente es el malestar más liviano que podría tener cualquier persona de la Argentina en este momento, Sí. ya expresa una desconexión y una dificultad, pero también expresa una incapacidad política, que es poder conducir, imaginar y armar cuentos con lo que pasa, y sobre todo teniendo elementos como recontra concretos en ese caso, digamos. No era una recontra mala elección, o incluso en dónde ponés Es verdad. la dificultad, ¿viste? Me parece que tiene que ver con una cuestión de expectativas y dónde se colocaron las expectativas y cómo se construyó la campaña, porque si uno hubiera escuchado que esa campaña se armaba alrededor de estamos corriendo de atrás porque Adorni es el candidato del gobierno y la verdad que es muy difícil y peleamos contra Milei y además contra Entiendo. Jorge Macri, son dos gobiernos muy fuertes, el nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros apuntamos a meter 10 legisladores, apuntamos a tener la primera minoría en la legislatura, sacás 27 puntos y decís, bien, estamos en carrera para el 27. Si vos decís vamos a ganar, porque está todo tomizado y vamos a ganar y esta elección está todo dado para nosotros, que es un poco lo que nos pasó también Sí. a los que seguimos la campaña, ¿no? Y que decías, bueno, no, si no ganamos esta, no ganamos nunca más. Y efectivamente hay algo ahí del profesionalismo, de político, si se Sí. quiere, decir, vamos. Un poco, quizás exageradamente, lo que hizo Larreta. Sí. Sacó 8 puntos y parecía que había ganado Era directamente el mejor día de el su puta emperador de vida. América Latina. Sí, nosotros teníamos más elementos para, digamos. Y digo, habla del momento en el que estamos, ¿viste? Como, bueno, qué frase de mierda, qué frase como cliché, pero. Y me parecía que en ese sentido era interesante destacarlo. Como no encontrar el espacio ni tener la habilidad para conducir a otra cosa, ¿viste? Para explicarse de última, ¿no? No solamente transmitir como esa animosidad y pretender una empatía en un escenario que es como, bueno, la verdad, yo tengo un montón de problemas, ¿viste? No sé, como alegrate un poco, sos un tipo que sacó 27 puntos. Nada, me generaba esa sensación, no sé, qué sé yo, entendiendo los sabores amargos que traía la elección, pero pretendiendo que como que se recupera un sentido de conducción de lo existente a una otra cosa posible, digamos, y en un sentido potencial es una elección que tiene un poder, digo, que tiene un potencial, si bien, bueno, no, pero es meterse, no sé si vale Sí, la no, pena en un meterse caso en la concreto elección de la que ciudad. Pero que eso, creo que hay una buena, digo, se hizo finalmente una buena elección para mí, con algunos elementos de renovación, no muy grandes, pero algunos menores elementos de renovación en cuanto a algunas representaciones nuevas, más que espejan más lealmente el tejido social argentino y que eso está bueno. Y creo que es destacable una nueva configuración en la conducción, incluso del espacio en la ciudad, pero finalmente creo que
la distancia que tenemos con la posibilidad de ganar la ciudad está definida por la capacidad de, yo creo, hacer otra cosa. Creo que algo realmente disruptivo, con un corte generacional también en lo posible, porque sin embargo, digo, desde esta buena posición, muchas comunas nuevas acá, creo que hay un tramo largo que tiene que ver sobre todo justamente con una cuestión, tiene que ver con una animosidad, digamos, que es la idea es sacudir un poco, ¿viste? Que generar como un deseo, una gana en eso que pasa. Pero bueno, ahora lo vamos a retomar un poquito mejor, pues no era la idea. Pero quería analizar otros elementos en el universo de la comunicación, si se quiere, que expresan para mí problemas políticos de otra índole. No corras, ¿eh? Ok. De otra índole. Bien. No, la autenticidad me parece que es un elemento también a analizar. ¿Dónde ves autenticidad? Y traje como ejemplo, para pensar este punto, el debate de candidatos presidencial del balotaje, Ujú. que fue una experiencia realmente rara en su momento porque Todos sentimos que Milei estaba acabado. meadísimo. Todos no. No, evidentemente. Evidentemente No, no. pero muchos yo vi ese debate y dije, wow. No, incluso los periodistas afines a Milei o los periodistas que claramente estaban en contra de Massa decían, bueno, se notó una falta de profesionalismo. Decían que incluso dirigentes del Juntos por el Cambio le achacaban a Milei la falta de preparación Sí. y sin embargo se ve que mucha gente lo que vio ahí es un político de raza tratando de domar a otro y un tipo más parecido al el común del electorado diciendo, sí, no sé, sí, Sí, esto es lo que prefieren yo a uno pienso. que esté roto, pero es de verdad que alguien, que una prédica perfecta de mentira, de Sí. alguna manera, o se leía en esa dicotomía. Yo no pienso eso, no fue esa mi conclusión del debate, pero evidentemente hay una variable a ponderar, que es la autenticidad, y que creo que es interesante. Y el otro día en los búnkers también pasaba para mí algo de eso, ¿viste? Y ya para ahora salir de lo nuestro, necesariamente, que ya lo dije, como toda una serie de búnkers repetidos, de alguna manera, con el mismo cassette de salir a recibir un resultado. Y en el búnker de la Libertad Avanza había otra cosa, ¿viste? Me dio esa sensación viéndolo. Hay como una impugnación a algunos usos y formas que implican una cierta autenticidad y me parece que es interesante de observar. No porque no para replicar esa forma de autenticidad, sino la nuestra, ¿no? Finalmente. Hay otro elemento que me parece interesante en este punto que es, en un sentido importante de la época, que es el de la casta. En la comunicación política de muchos dirigentes nuestros se ve de manera muy clara el nivel de entrolabala de la construcción de esta idea de casta. A ver. Porque yo sigo a todos los dirigentes de este país y de este planeta. Vamos a hablar de los de este país. Y realmente son un spam para matarse. O sea, yo cuando veo las historias no entiendo por qué alguien querría seguir a esos dirigentes. ¿Y por qué digamos, lo esos seguís vos? funcionarios. ¿Por qué lo seguís? Porque capaz los conozco. Ok. O sea, no sé. ¿Y a qué te referís? A lo que me puntualmente? refiero con este vínculo, con la idea de casta, es que es muy obvio que lo que hacen, lo que sostiene esa estrategia, es la necesidad de mostrar que laburás. La lógica de la comunicación en muchos perfiles de dirigentes, nuestros y ajenos, es mostrar que laburás. Es algo que, si lo pensás en el caso de cualquier otro trabajo, es realmente ridículo y patético. Claro. Cuando llegás y decís, acá el café, acá me senté un rato, acá para un rato, acá me senté un Sí, rato. sí. Acá estoy charlando con Sí. un compañero porque tenemos una reunión Acá juntos después. operando Industria Nacional, comenten. Sí. No, pero aparte no una vez, que de última eso pasa. Tipo Acá coffee, miren 8 todos los a.m. botones que tiene esta consola. Son las 13 Fíjense. cosas que hiciste en el día, tener que mostrarlas. Mostrarlas porque expresan algo, no. Mostrarlas por esa idea de que hay que explicar que estamos trabajando. No para qué estamos trabajando en última instancia, que eso podría ser un poco más interesante. Hay algo como irse a dormir tranquilo con que no somos los vagos de mierda que narran, en vez de ponernos a pensar, capaz el esfuerzo no está, o no va a radicar, o no será interesante, por cuánto mostremos una vida en movimiento, sino en movimiento en función de qué, sino por la capacidad de expresar en eso que hacemos una relación directa con la realidad, en tanto lo que estamos enunciando es un proceso no abstracto, sino concreto, un proceso de organización, por ejemplo, sino en cuanto a lo que estamos expresando es en caso de ser funcionario, o por ejemplo, miembro del Poder Legislativo, es un proyecto, una idea, y el estado de esa idea. Es decir, recuperar el sentido de lo que hacemos, no solamente hacerlo, pero se ve en la comunicación de muchos compañeros lo hondo que cala esta idea de casta, pero mal interpretada en ese sentido. Y a mí me parece, y lo planteaba cuando hablábamos de China, nosotros tenemos que poder discutir con la sociedad que a lo que ellos le adjudican un problema de recursos, digamos, económicos, nosotros le tenemos que adjudicar un sentido de eficiencia,
que no se trata solo de la plata, que finalmente la plata de la política no va a resolver los problemas, si bien hay varias partes que para mí deberían ser bastante más austeras, y hoy los senadores cobran una barbaridad y una locura, y eso lo pienso así. Siento que hay áreas estratégicas en donde debería haber buenos sueldos, hay áreas estratégicas de la planificación nacional que de no ser competitivas con el sector privado vas a tener a los mejores cuadros técnicos, por ejemplo, el desarrollo energético, laburando siempre en el sector privado porque no les sirve laboralmente poner su fuerza de trabajo y su capacidad en el sector público, que bien nos vendría en algunas áreas. Bueno, diferenciar, hacer esa diferenciación en donde la determinación finalmente no es la plata que se cobra solamente, si bien hay que tener algunos criterios, algunos límites, sino cuánto responden, cuánto hay resultados. Pero no, en vez de preguntarnos esas cosas, agarrar los sentidos vivos, digamos, de la época y convertirlos en otra cosa, los damos por hecho y nos volvemos insoportables. Si vos pensás en una persona, yo pienso en un amigo mío, bien siguiendo a las cuentas que yo sigo, y es realmente un embole absoluto. Y al que solo le encuentro la explicación de esta culpa epocal en la que tenés que explicar. Yo soy Estoy político laburando. y estuve todo el día, mira, estuve en este punto de la ciudad, después en este otro, después en este otro. Hacelo, obviamente, y es importante hacerlo, pero no lo hagas para mostrarlo, digamos. Pues esa es mi posición. Pero para hablar de esta noción de casta, y un tercer elemento, hablábamos de la autenticidad, la casta, y ahora una más que es la jerarquía, la relación con el otro. Se hace, como digo, se produce contenidos desde la propia política con una jerarquía totalmente expirada, como si la relación de la política con el otro fuese una relación de superioridad en este contexto en el que la mitad de la gente ni iba a votar. ¿Dónde lo ves eso? ¿Cómo se manifiesta? Y en que la única manera de vínculo con el otro que aparece expresada en las redes sociales de muchos dirigentes es el otro saludándolo, abrazándolo, Abrazándolo, eso es venerándolo, increíble. Reconociéndolo, Eso es celebrándolo. increíble. La realidad es que no es un momento en el que la sociedad celebra la política, Tal reconoce cual. y abraza a la política. Tal cual. Todo bien con que te pueda pasar, pero mostrarlo es un poco ordinario realmente. Y es un poco, está un poco desentendido de la realidad de la percepción. Es inverosímil, común. es inverosímil pensar que a los dirigentes los abrazan todo el día. Sí, aunque incluso pueda ser cierto, digamos, pensar que ese abrazo es ponderable como mensaje en sí mismo. Agradecelo, agradecé que te quedan abrazos, flaco. Incluso yo misma. Digamos, abrazan? como. Sí, sí. Y siento que en el arrastre ¿Y de lo lo que vino agradeces? pasando. ¿Lo agradeces? Sí, claro, pero no es que le digo, frename un toque que hacemos el video. O sea, Sí. y creo que ahí hay también un punto importante, un tipo de relación con el otro que no tiene nada que ver con las necesidades de la época y las necesidades de reconfiguración política nuestras. Lo hablábamos cuando yo lancé mi documental, por ejemplo. Yo fui a hacer el documental, en el caso del documental que se llama Cómo ganar plata, lo pueden encontrar en el YouTube de Corta, para pensar en las nuevas relaciones laborales, no yendo a explicarle a nadie, sobre todo en este momento, sino yendo a escuchar lo que me iban a decir los propios trabajadores y sin yo ponerle mi acepción dogmática, moral o lo que sea, a eso que me daban. Para mí la mejor entrevista en ese sentido es la del Rappi, digamos. Buenísima. Como es raro ponerme a mí de referencia de esto mismo. Pero el que te conoce ya está acostumbrado. No, pero como para abrir, no como algo que para mí es obvio, sino una búsqueda en la que estoy, que es de desarmar, digamos, esas cuestiones que para mí están un poco rotas. Y decir, bueno, la escucha tal vez sea la llave de la época. Y evidentemente, en la política, como la estamos viendo últimamente, aparece como otra cosa la relación con el otro. Y creo que la escucha es la llave de la época. Y escuchar los silencios también. Y lo que tenemos que escuchar del domingo es un silencio, digamos. No intentar nosotros ponerle palabra. Cuando estamos teniendo tanta distancia entre la palabra, nuestras predicciones y lo que la realidad finalmente nos devuelve. Entonces, capaz hay que escuchar esos silencios, escuchar muchísimo más, antes que querer ser los traductores de una época que no estamos pudiendo entender a tiempo. Este es el reel, ¿eh? Ojo. Sofi de Brea, que está enferma, y le mandamos un beso saludo grande a enorme. Sofía de Brea. Y para ir llegando como al cierre, a lo que le llamo propiamente dicho las sospechas. Gran columna, Ofelia, ¿eh? ¿Sí? Sí, A mí re. me arrancó medio mal. No. Siento que estuvo muy aburrida la primera mitad y me angustié en el medio y dije, vamos, no, adelante. Es que estás muy loca. Sí. No pasó eso. No pasó. Te voy a leer el chat ahora en un ratito. Ojalá, Dale, son bueno. las 4, ya llega Van con Marcos Sí. Aramburu y Tomás Que Quintín igual Palma. Marquitos de mi vida, pues me faltan unos 4 o 5 minutos. Dale. No, pero bueno, No dicho corras. esto, para proceder a algunas de mis sospechas, en función de todo esto que numeré medio caóticamente. Columnón, te amamos. Gracias. Sos grande, Ofe, sos genia. No me reconozcan, no Un me 11. celebren. Yo me Pongan quiero like. flagelar Dale, en la Ofe, liga. te amo. Sos muy crack, Ofelia. Ofelia, no te autoboicotees. Por favor, Sí. póngale like al video. Me quiere. Ofe, bueno, en fin. Hay gente que me quiere. Dale. Hay mucha gente que te Le quiere. voy No a hagas contar la a la perfo. terapeuta. No hagas la perfo, dale. No, bueno. Las sospechas. Primero quería unas en el plano de la defensa o la resistencia, digamos, en el marco, en el contexto en el que nos encontramos.
Mezclando un poco de todo esto. En general es más es una columna pensada más para la política que como órdenes o mandatos para todos los demás, digamos, pero que son escuchar los sentidos vivos de la época, que además son parte nuestra, estar ahí pero no querer protagonizarlos. ¿A qué me refiero con esto? Esas cosas que de abajo para arriba la gente nos marca y demuestra que produjeron un lazo orgánico de orgullo del pueblo argentino con eso que ve y reconoce en su realidad. Universidades, la defensa de los jubilados, la marcha después de las declaraciones de Milei en Davos. Cosas que de abajo para arriba producen una pertenencia por la Argentina que supimos construir o por pedazos del orgullo argentino que tenemos más o menos en pie. Y nosotros pertenecemos también a ese sentido y a esa sensibilidad, pero es importante en ese aspecto estar ahí sin querer protagonizar, simplemente estando y viendo su devenir. Me parece que eso es una hipótesis mía. Pero además hay que escuchar no solo esos sentidos vivos más nuestros, sino no nuestros de pertenencia, sino como que nos identifican, sino esos que los conectaron a ellos con el pueblo argentino, digamos, los sentidos vivos de la época, a nuestro pesar de alguna manera, o que no fueron nuestra idea, depende del caso. Claro. Uno es la cuestión económica, claramente, y había análisis sobre los resultados electorales que hacían como un ligue entre el dólar barato y los resultados electorales. Cómo salen las elecciones en función de cómo está el dólar. Obviamente, y ahí me parece que es un punto en el que detenerse porque finalmente, y también recuperando lo que vos decías en el caso de la ciudad, pero en otra escala, el tema de la expectativa, hay partes del sentido de orden que produce este presente, la idea de que hay un orden económico, de que la cosa está más ordenada, que aunque nosotros en nuestras vidas sepamos que muchas cosas no es así, o que no es viable, o que no es, sostenible, la realidad es que hubo un seteo de expectativas que fue nuestro, digamos. En 2023 hicimos una campaña en la que algunas de las situaciones macroeconómicas que vemos hoy eran parte... Prometíamos hasta bastante menos en algunos puntos. Hoy Y teníamos en una vara más baja. 120 puntos de inflación y hicimos una campaña hablando de la democracia. Claro, y hablábamos de que, sí, bueno, yo siempre cito lo mismo, pero para mí es medio clave. En un momento se decía, Massa va a ser candidato si puede garantizar 3 puntos de inflación en abril. Tuvo 6. Y tuvo 6, y fue candidato igual. Sí, pero obvio. además, nosotros seteábamos expectativas y construíamos nuestro propio sentido de orden económico en el medio de esas discusiones. Entonces ahora no nos podemos quejar de que haya un sentido de orden en eso que pasa. Habrá que preguntarse cómo se lo discute con cierto realismo y humildad. Sobre todo humildad es la palabra, me parece. No porque no se lo pueda discutir, no porque no se lo pueda impugnar, no porque no se puedan advertir las complicaciones que trae y sobre el ajuste que está sostenido, digamos, y el malestar que está sostenido, pero hay que decirlo humildemente. Digamos, hay que ser conscientes de la línea de tiempo de la que viene esta situación macroeconómica, ¿no? Y que tuvimos una participación ahí, tal vez no la más importante, pero una importante realmente. Y creo que ahí hay que prestar atención. Y otra es justamente la idea de casta, y por eso lo traía a colación en lo anterior, que ya, bueno, creo que lo expresé más o menos bien. No ser regalados en ese punto, porque aparte no es que ellos son la traducción directa de esta antipolítica, porque... Adorni era candidato y no toda la gente y la mitad de la gente no fue a votarlo a Adorni igual. Ellos también están pasando a ser parte de una adentro que también tiene una afuera. Y hay que ser hábiles en la manera de reconocer y mostrar y exponer esos adentros que ellos mismos están teniendo, las hipocresías que ellos mismos están teniendo, o al menos eso es una parte que a mí me interesa. La detección de hipocresías y también la construcción de un mensaje en ese aspecto, pero también como la revisión de lo propio. Pero además de la defensa hay que hablar de la imaginación. A mí en general me importa más esa parte, no porque la otra no sea importante o no haya que ejercerla o que no haya que hacerla, sino porque la otra siento que estamos corriendo más detrás. Y el ejercicio de imaginar es necesariamente sin nostalgia, primero que nada. Y esto creo que es un punto de la discusión importante que tenemos mucho. Me miras a mí. No, siento que vos estás en otro código ya. ¿Ah, sí? Siento que sí. Porque digo, nuestra convocatoria al futuro no puede ser solamente un desfile de efemérides, que también es algo muy frecuente en la discusión de nuestra fuerza política, que son efemérides de otros momentos. Es una obviedad que no estamos... Esto te lo escuché decir a vos en una nota, y te lo voy a robar impunemente en este instante, que es que es una obviedad que no estamos en el 2015, no asume un gobierno mientras Cristina... ¿Lo digo mejor que vos? No. No asume un gobierno mientras Cristina saluda a una plaza llena y emocionada, y que deja una Argentina muy claramente más justa y ordenada. Alberto se va con la vergüenza de todos nosotros y la confirmación mensual de que es más vergüenza y más vergüenza y más vergüenza. Yo dije eso. No sé si en esas palabras, pero sí. Bien. Y tenés razón. Gracias. Aunque haya cosas en las que mirar atrás vale la pena, pedir nosotros, el ejercicio de pedir que miren para atrás a las personas para entender lo que somos, tiene el problema de que
es más fresco el recuerdo de lo malo que el de lo bueno. Entonces no es un ejercicio recomendable. Eso sin nostalgia no es sin historia, es sin nostalgia, sin poner a la historia como el techo de lo que somos y de lo que podemos Bien. ser, sino como referencia, Bien. como un marco de referencia en el que podemos encontrar inspiraciones, pero que tienen que devenir en un proyecto político más vinculado al presente inmediato, que es distinto, con la historia en el corazón y el futuro en la cabeza, es la síntesis que hago en general. Para hacer, Con la historia en el corazón y el futuro en la cabeza. eso lo digo mucho, ya es como una instalación que yo intento Me hacer. gusta ese mantra. Bueno, no, voy a saltear un par de partes porque ya es medio tarde. Como siempre, me voy a saltear partes. Bueno, no lo voy a decir, pero como en unas frasecitas cortitas. Encontrar maneras de dar posiciones ofensivas, no solo defensivas, incluso aunque sean defensivas, encontrarle una manera más ofensiva en el sentido de Retórico, más sí. tangible. No, ni siquiera, como pienso en la Navidad en Congreso, ponele, digamos, como Sí. en la campaña Ningún Pibe con Hambre. Bueno, medio autorreferencial de las cosas que estamos haciendo desde nuestra organización, pero que creo que es interesante en la búsqueda, digamos. No solamente tener un planteo denunciatorio sobre la realidad, sino constructivo con lo que hay, que de alguna manera muestre si la organización comunitaria puede producir esto, tenemos más derecho para exigírselo al Estado y más condiciones para imaginarnos un Estado que lo haga y que lo haga mejor. Después de las reinvenciones, que me parece que es un ejercicio también importante, hay que reinventar nuestra relación con el Estado, algo que de lo que también he hablado mucho, y para vincularlo con la comunicación y con la campaña, voy a usar 2 ejemplos. Uno es la idea, la amenaza y el terror sobre que el Estado estaba en una situación de peligro que se produjo en la campaña, que se chocó de frente con que la gente ya, en la medida que podía, privatizaba ¿Qué la me importa relación tu con Estado? sus propios Claro. derechos, digamos. No era yo prefiero educación pública, yo prefiero salud pública. Es yo si puedo pagarla, lo que me separa es la educación privada, de la seguridad privada, de un auto en vez de un colectivo, o cualquiera sean los ejemplos, es mi plata. Si tengo la plata, voy a ir ahí. Incluso familias muy pobres que juntan el mango para poder privatizar eso que nosotros consideramos que tiene que ser derechos de primera, pero en el momento que dejaron de ser derechos de primera, empezó a pasarnos eso. Entonces tenemos que reinventar la narrativa desde la que defendemos toda esa esfera de derechos igualitarios, importantes, inclusivos, porque tienen que ser mejores y tienen que ser distintos. Incluso en la dinámica de los trabajadores, a los que los amenazaron con que venían por su indemnización, por su aguinaldo, y finalmente te encontrás con que 6 de cada 10 trabajadores ya no tienen indemnización ni aguinaldo, y que entonces esa amenaza no les producía mucho miedo. Y en vez de hablar de esos derechos que faltan, hablábamos de esos que podían faltar potencialmente. En vez de pensar en los derechos que podíamos construir, pensar en los derechos que podían atacar los demás. Creo que ahí hay puntos importantes. Entonces, para cerrar, Sí. Para cerrar, me queda una carilla y media. no, ¿Cómo voy a hacer? no te queda una carilla y media. Me quedan dos palabras. 2 palabras. No, voy a decir 2 ideas que me parecen las más importantes de lo que tengo en el final. Dale, y de esta forma cierra la columna Ofelia Fernández. Pero mirá que voy a tardar 2 minutitos, me parece. Con 2 minutitos es lo máximo que tenés y ya lo estás perdiendo discutiendo Ok. conmigo. Gramsci hablaba del optimismo de la voluntad. Mierda. Sí, va la lumba del orto. No, pero me gusta para usar un concepto que ahora es como para mi nueva ocurrencia, que es que mucha gente en nuestra fuerza política hoy predica el optimismo sin voluntad. Ajá. Que es, pues, estaba la idea del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Ahora es como una especie de optimismo sin voluntad, que es jugar a cuándo se cae el gobierno o a discutir listas de una elección, o sobre todo en este último punto, que hoy está bastante jodida. Nos vamos a pasar un año entero discutiendo algo que va a salir para el orto, incluso con resultados dignos. Y ahí me parece, lo que quiero hablar, quiero rechazar una idea algebraica de la construcción política y quiero rechazar el fetiche agobiante y paralizante de la unidad. La política más que álgebra es sentido, es rumbo, y estamos más preocupados por construir mayorías políticas que por construir mayorías sociales alrededor de una idea. Y así, bueno, apenas pasa la elección de la ciudad, la idea de, bueno, te que juntar los votos de Larreta y los votos de Lustó. ¿Cómo se juntan los votos de Larreta y No, Lustó? claro. Sentándote con Larreta y con Lustó en una Claro. mesa y diciendo somos una nueva fuerza política, Claro, por total. ejemplo. Más que pensar, y lo mismo va a pasar en cada una de las putas elecciones cuando la unidad sea la excusa para no dar las discusiones de sentido y de rumbo de fondo y pensar que se resuelven con aritmética política, Juntando dirigentes. sumando dirigentes, fuerzas y votos. La verdad es que no es así, no funciona así. Y por lo que tenemos que preocuparnos ahora mismo es por construir y organizar una nueva mayoría social alrededor de una nueva idea. La política, la organización y la articulación política son una etapa posterior a la circulación de un sentido común y de un horizonte común, no previo. Y eso creo que era algo importante decir, y salteando casi absolutamente todo, y vinculándolo, como agarrando en el cierre, sobre todo esta discusión vinculada a la comunicación,
y este sentido de apatía general, que la apatía es de los ausentes electorales, pero la apatía también es de nuestros militantes y hay que saberlo, o es mía o es tuya. Sabemos que es así, sabemos que está circulando esa apatía. ¿Qué? ¿No te haces cargo? No, sí, dale. Sí. En la discusión de esa apatía, creo que yo quería traer un concepto que con Pedro circulamos mucho en charlas que hicimos juntos. Ándate a la puta que te parió Tomás Quintín Palma. A mí no me haces gestos, no me amedrentás. No, es terrible. El no clima, me extorsionás. El clima de tensión que se vive en este estudio. Dale, cerrá. Y en ese sentido y en ese clima no hay nada más potente, hablábamos siempre nosotros, que un militante convencido. A mí muchas veces me dicen... Feynman, de hecho, un amigo de la casa, un humanizado de Pedro, sí. un viejo adversario. Feynman siempre decía de mí que soy una vieja, soy como una joven vieja. Y tiene razón, pues yo quiero a una nueva generación, pero una vieja política, que es eso que hemos hablado tanto. Si la nueva política es la conducida por encuestas, focus group, tendencias de Twitter y tapas de diario, yo quiero la vieja, que es la que se preocupa por asociarse y ligarse a los problemas de verdad y por tener convencidos y representados a sus militantes, digamos. Que es esa que moviliza, que convoca, que transforma una realidad en otra, o que sobre todo trabaja con la realidad, en su sentido literal o potencial. Te muestra una realidad distinta o te enseña que puede haberla y después la caminamos, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Eso hoy no se siente, está lejísimo de pasar y es lo primero que hay que recuperar. Entonces, capaz, para recuperarlo, una primera cosa sea impugnar todo lo que se está discutiendo y empezar a discutir toda una cosa nueva. Tal vez es un poco extremo de mi parte, pero yo impugnaría todas las discusiones presentes y las cambiaría por otras. Última cosa, no hay representación sin conexión y no hay conexión sin disposición a escuchar activamente a quienes se quiere representar. Y tal vez en eso hay que ver un espejo importante, y esto será lo último que digo, que es que en ese sentido de individualismo, de vagos, de frívolos que ven muchos dirigentes o con los que narran a mi generación o muchos compañeros a mi generación, tal vez haya un espejo. Le atribuyen características que tienen nuestros propios dirigentes y tal vez eso explique por qué esa generación se cansó de la política. Ese es mi aprendizaje y si se quiere es también mi autocrítica. Pero no una autocrítica lacrimógena o impotente, sino un nuevo punto de partida para volver a entrar a la conversación de la que nos quedamos afuera. Gracias. Maratones por Ofelia Fernández. Y ahora vas a arreglar vos con los compañeros que siguen, porque claro, la puteada va a venir a mí. Una tocadita de culo a Marcos. Bueno, no pensaba que esa regla. Amigos, hasta acá ha llegado Industria Nacional. Un vino a Quintín. Nos hemos comido algunos minutos de Bang Bang. Ustedes no se vayan. ¿Cuántos minutos? 15 casi. Un montón. Un montón, Ofelia, un montón. Chau.